contrapeso al irresistible impulso de la emoción. Sufre de buen grado a los necios. John Churchill, duque de Marlborough, es uno de los generales más exitosos de la historia. Genio de la táctica y la estrategia, poseía una tremenda presencia de ánimo. A principios del siglo XVIII dirigió a menudo una alianza entre los ejércitos inglés, holandés y alemán contra las poderosas fuerzas de Francia. Los demás generales eran tímidos, indecisos y estrechos de miras. Lo reprendían por sus atrevidos planes, veían peligros en todos lados. El menor revés los desanimaba y promovían los intereses de sus respectivos países a expensas de la alianza. No tenían visión ni paciencia. Eran necios. El duque, experimentado y sutil cortesano, nunca enfrentó directamente a sus colegas. No les imponía sus propias opiniones. Los trataba en cambio como niños, complaciéndose con sus temores mientras los excluía de sus planes. Ocasionalmente les arrojaba un hueso, haciendo algo menor que hubieran sugerido o fingiendo preocuparse por un peligro que hubieran imaginado. Pero nunca se permitió enojarse o frustrarse. Eso habría arruinado su presencia de ánimo, minando su capacidad para dirigir la campaña. Se obligaba a mantenerse paciente y optimista. Sabía sufrir de buen grado a los necios. Entiéndelo, no puedes estar en todas partes ni combatir a todos. Tu tiempo y energía son limitados y debes aprender a preservarlos. La fatiga y la frustración pueden arruinar tu presencia de ánimo. El mundo está lleno de necios, personas impacientes de obtener resultados que cambian con el viento, que no puede ver más allá de sus narices. Las encontrarás en todas partes. Un jefe indeciso, un colega precipitado, el subordinado histérico. Cuando trabajes con necios, no riñas con ellos. Concíbelos, en cambio, como niños o como mascotas. No lo bastante importantes para afectar tu equilibrio mental. Despréndete emocionalmente de ellos. Y mientras te ríes de su necedad para tus adentros, consiente alguna de sus más inofensivas ideas. La capacidad de permanecer jovial ante los necios es una habilidad importante. Elimina sensaciones de pánico concentrándote en tareas simples. Lord Yamanouchi, aristócrata japonés del siglo XVIII, le pidió una vez a su maestro de té que lo acompañara a una visita a Edo, hoy Tokio, donde permanecería una temporada. Quería alardear ante los demás cortesanos de la habilidad de su servidor en los rituales de la ceremonia del té. Ahora bien, el maestro de té sabía todo lo que había que saber acerca de la ceremonia del té, pero poco más. Era un hombre apacible. Se vestía, sin embargo, como samurái, como lo demandaba su alta posición.
Un día, mientras el maestro de té paseaba por la gran ciudad, fue abordado por un samurái que lo retó a duelo. El maestro de té no era espadachín e intentó explicárselo al samurái, pero éste se negó a escuchar. Rechazar el desafío deshonraría tanto a la familia del maestro de té como a Lord Yamanouchi. Tenía que aceptar, aunque eso significara una muerte segura. Y aceptó, solicitando únicamente que el duelo se aplazara para el día siguiente. Su deseo fue concedido. Aterrado, el maestro de té se precipitó a la más cercana escuela de esgrima. Si iba a morir, quería aprender a hacerlo honorablemente. Ver al maestro de esgrima implicaba de ordinario cartas de presentación, pero el maestro de té fue tan insistente y era tan notorio que estaba asustado que se le otorgó al menos una entrevista. El maestro de esgrima escuchó su caso. El espadachín fue compasivo. Le enseñaría al pobre visitante el arte de morir, pero antes quiso que le sirviera un poco de té. El maestro de té procedió a ejecutar el ritual. Sereno el porte, perfecta la concentración. Finalmente, el maestro de esgrima exclamó entusiasmado: «No es necesario que usted aprenda el arte de la muerte. El estado de ánimo en que se encuentra ahora es suficiente para que enfrente a cualquier samurái. Cuando vea a su retador, imagine que está a punto de servirte a un huésped. Quítese el abrigo, dóblelo con cuidado y deje su abanico sobre él, justo como lo hace cuando trabaja». Completado este ritual, el maestro de té debía elevar su espada con igual espíritu alerta. Entonces estaría listo para morir. El maestro de té estuvo de acuerdo en hacer lo que su maestro le había dicho. Al día siguiente fue a encontrarse con el samurái, quien no pudo sino advertir la expresión extremadamente tranquila y digna en el rostro de su adversario mientras éste se quitaba el abrigo. Tal vez, pensó el samurái, este torpe maestro de té es en realidad un hábil espadachín. Hizo una reverencia, pidió perdón por su conducta del día anterior y se marchó a toda prisa. Cuando las circunstancias nos atemorizan, nuestra imaginación tiende a imponerse, llenando nuestra mente de interminables angustias. Debes obtener el control de tu imaginación, algo más fácil de decir que de hacer. Con frecuencia, el mejor medio para serenarte y conseguir ese control es forzar a tu mente a concentrarse en algo relativamente simple, un ritual apaciguador, una tarea repetitiva en la que eres bueno. Crea así el tipo de serenidad que naturalmente posees cuando tu mente se sumerja en un problema. Una mente concentrada no deja margen a la angustia ni a los efectos de una imaginación desbordada. Una vez recuperado tu equilibrio mental, podrás encarar el problema en cuestión. Al primer indicio de cualquier tipo de temor, practica esta técnica hasta que se vuelva hábito. Poder controlar tu imaginación en momentos intensos es una habilidad crucial. En una célebre ocasión, durante la Guerra Civil, César tropezó al desembarcar en la costa de África y cayó de bruces.
Con su talento para la improvisación, tendió los brazos y abrazó la tierra como símbolo de conquista. Pensando rápido, convirtió un terrible augurio de fracaso en uno de victoria. Cicero, The Life and Times of Rome's Greatest Politicians, Anthony Everett. Aludimos aquí a la aptitud para mantener la calma en circunstancias de extrema dificultad y emociones violentas. Sin embargo, quizá sea más atinado conjeturar que la facultad conocida como control personal, la aptitud para conservar la calma aún en medio de una gran tensión, es producto del carácter. Se trata de una emoción que equilibra las pasiones en temperamentos fuertes sin llegar a destruirlos. Equilibrio que es el único que puede garantizar el imperio de la inteligencia. La neutralización a la que hacemos referencia es apenas la dignidad humana, el orgullo más noble y la más profunda necesidad. La tendencia a actuar en todo momento con apego al raciocinio. Así, podría aseverarse que un temperamento fuerte es aquel que conserva el equilibrio frente a las emociones más intensas. De la guerra, Karl von Clausewitz, 1780-1831. Pero, por otra parte, consideraba que aquello no tenía demasiada importancia, pues lo que importaba de unos compañeros era la forma en que luchaban, y esto lo hacían bien. Al menos nadie lo ponía en duda. Ahora, sin embargo, tenía un problema más serio sobre el que tenía puestos todos mis sentidos, todos sus sentidos mientras se hallaba tendido sobre la tierra. Trataba de probarse de una forma casi matemática que no huiría en su primer encuentro con el enemigo. Una especie de pequeño temor comenzó a crecer en su mente, mientras su imaginación volaba hacia el momento del choque con el enemigo. Su raciocinio vislumbraba horribles posibilidades. Contempló las lúgubres amenazas del futuro, fracasando en su esfuerzo por verse en medio de ellas. Recordó sus visiones gloriosas, pero ante la inminencia del peligro, sospechó que no se tratara más que de imágenes irrealizables. De pronto dio un salto y comenzó a caminar por la pieza de un lado a otro. «Dios mío, ¿qué me sucede?», se dijo en voz alta. Era como si todos los módulos de vida que lo habían guiado fueran inútiles. Todo lo que había aprendido de sí mismo quedaba invalidado. Se encontraba ante una incógnita y se sentía obligado a realizar un nuevo experimento como había hecho en su adolescencia. Debía acumular información sobre sí mismo y mientras tanto resolvió mantenerse en guardia para neutralizar las posibilidades de error por desconocimiento. «Dios mío», repetía desesperado. Durante días hizo un sinfín de especulaciones, pero todas le resultaban poco satisfactorias. Descubrió que no podía establecer nada. Concluyó por último que el único medio de probarse era ir directamente a la hoguera y verse después en sentido figurado todo el cuerpo para averiguar sus méritos y sus defectos. Reconoció de mala gana que no podía quedarse quieto, esperando extraer una respuesta de los cálculos sobre el encerado de su cerebro. Para obtenerla necesitaba fuego, sangre y peligro, así como un químico necesita sus ingredientes. Más que nunca
sintió la impaciencia de una oportunidad. La roja insignia del valor por Stephen Crane, 1871-1900. Página 61.